¿Estamos acomodados? Amén. Dios es bueno. Empezamos entonces. Yo quisiera en esta noche, si alguien tiene Biblia, ¿trajeron su Biblia? Amén. Alguien que me quiera leer fuerte, hoy un día de estudio, vamos a estudiar algo muy importante. Quiero que me lean Mateo capítulo 24, en su versículo número 12. Por favor, en esta noche. ¿Sí? ¿Ya? ¿Lo encontramos? Amén. Vamos a encontrarlo todo. Amén. No, yo todavía no. Ahí vamos a esperarla, a ver, un segundo más. ¿Sí? Mateo, ¿cuánto dije? 24:12. 24:12. Entonces vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro buen Dios en esta noche. Mateo 24, capítulo número 12. Lo leemos por favor en esta Y noche. por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Lo repetimos más fuerte. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vamos a repetir juntos. Y por haber Y por Por haber haber multiplicado multiplicado la maldad, la maldad, el amor de muchos el amor de muchos se enfriará. se enfriará. Lo repetimos otra vez. Y por haberse Y por haberse multiplicado la maldad, la maldad, el amor de muchos el amor de muchos se enfriará. se enfriará. Amén. 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 Este es un versículo que vamos a ocuparle en esta noche para poder hablar con respecto. Vamos a seguir el domingo que viene. El domingo que viene vamos a estar rompiendo las maldiciones, quebrantando los yugos y vamos a estar prácticamente terminando en las enseñanzas que venimos trayendo todo este mes de mayo. Y el domingo que viene, hermanos, el que no ha traído todavía aquellas cositas que les deben estar anotado en un papel y traer acá a la casa del Señor para estar orando, acérquelo pronto porque vamos a estar haciendo este acto el domingo que viene. Y el domingo que viene, luego del acto que vamos a estar haciendo, destruyendo toda esta fortaleza, yo te voy a pedir, Mari, en esta noche, perdóname pero me viene a la mente, si podés conseguir la notita esa, ¿te acuerdas? Para ir marcando sobre todos los tipos de pecados que hablábamos en casa. Si me podés conseguir y me mandás aunque sea por una foto por WhatsApp para yo estar imprimiendo, porque entre sábado y domingo vamos a estar llevando a cabo un trabajito entre todos. Amén. Entonces vamos a hacer todo un trabajo donde vamos a estar concluyendo esto el día domingo. Y el día domingo vamos a estar teniendo un servicio de Santa Cena del Señor una vez más, donde vamos a estar no tan solo declarando de que estamos libres de todas estas acechanzas del enemigo, sino asimismo donde vamos a estar renovando nuestros votos y nuestro pacto con el Señor. Amén. Y el compromiso nuestro de trabajar en la obra del Señor. Amén. ¿Ven allá las nenas? Silencio, las chicas. Vamos a estar escuchando entonces la palabra. Diga conmigo, iniquidad. Iniquidad. Más fuerte, iniquidad. Iniquidad. Más fuerte, iniquidad. Iniquidad. Le pregunto algo en esta noche para trabajar juntos hoy y usted puede hablar y hacer preguntas si quiere. ¿Sí? ¿La iniquidad es lo mismo que el pecado o el pecado es lo mismo que la iniquidad? A ver quién me puede dar su punto de vista. Rapidito. Entonces, llevamos... alguien me hace así. Pero, a ver, ¿puede hablar, pastora, esta vez? Está habilitada. No es lo mismo. No es lo mismo. A ver, ¿quién más dice que no es lo mismo? Yo también digo que No es lo mismo. Acá dice la joven que no es lo mismo. ¿Alguien más? ¿No es lo mismo? Allá dice otro en voz muy cálida, dice no también. Bueno, vamos a ir descubriendo, ¿sí? Y en verdad la iniquidad no es lo mismo que el pecado. Ahora, ¿qué es la iniquidad entonces? Algo de hereditario. Es algo que se hereda, pero ¿qué es la iniquidad? La maldad. yo pienso que es una herencia de maldad. Una herencia de maldad. ¿Amén? ¿Usted qué piensa, mi estimada, que me está mirando muy seria y como diciéndome, yo tengo la respuesta precisa? Bueno, en esta noche, hoy tenemos hoy día miércoles, día donde podemos compartir, donde podemos hablar entre todos. Escuche esto, mañana tenemos el curso a las 19:30 con el compromiso de todas las tareas cumplidas. ¿Amén?
Entonces diga conmigo iniquidad. Iniquidad. Más fuerte, iniquidad. Iniquidad. Escuchen esto, le voy a estar leyendo algo acá para ir luego desarrollando el tema. Iniquidad se refiere a la cualidad de inicuo. Designa maldad, perversidad, abuso o gran injusticia. Es decir, todo acto contrario a lo que es la moral. Todo acto contrario a lo que es la moral, la justicia y la misma religión, por así de llamarlo de alguna manera, la fe que practicamos. La palabra proviene del latín iniquitas o iniquitatis, que traduce cualidad de injusto, y sus sinónimos son injusticia, maldad, infamia o ignominia. La palabra ignominia, como sé que usted iba a preguntar qué es eso, significa ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Es decir, que cuando nosotros tenemos este tipo de actitud, actuamos de manera injusta sobre la vida de alguien, estamos diciendo de que podemos llegar a decir que es un principio de iniquidad que está ejecutándose en nuestra vida o se está dando a conocer. Y este principio actúa de manera ofensiva sobre la vida de una propia persona, de una persona. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que es infamia o ignominia. Y ignominia es la ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Es decir, de que cuando yo actúo de manera injusta sobre la vida de alguien o en contra de alguien, actuando injustamente, hablando de que estamos afectando a la vida de una persona, lo que estoy haciendo también es afectar el honor o la dignidad de alguien. ¿Me entiende? Cuando actuamos de una manera tal. Si hablamos de iniquidad, o si vamos a hablar de iniquidad, tendríamos que decir que es ser injusto, no ser recto, ya sea con Dios, en base de su condición inamovible de justicia y de santidad. La iniquidad nos lleva a estar en contra de todo principio divino, en una palabra, o en relación con los hombres en base de lo que sabe de su propia conciencia. Es decir, que actuamos de manera injusta en contra de todo principio divino o en contra de toda persona o en contra de todo honor de una persona con respecto a alguien, podríamos decir, cuando estamos haciendo algo indebido. El Antiguo Testamento señala la iniquidad como condición interna del corazón del hombre. Rapidito, trabajamos todos juntos. Salmo 58, verso 2, por favor. Fuerte y claro, quien lo tiene, quien lo lee. 58, 2 del Salmo. Rapidito, vamos, rapiditos. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Amén. Antes en vuestro corazón. Cuando hablamos del corazón estamos hablando de nuestros pensamientos. ¿Sí? El libro de Santiago, allí creo que en el capítulo 4, el capítulo 5 de Santiago, dice lo siguiente, que toda clase de conflictos, peleas, guerras, se comienza en el pensamiento de la persona. Comienza acá, en nuestra mente. Y acá nosotros vemos, ¿me podés repetir verso 2 otra vez, 58 los Salmos? Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Quiere decir de que antes de actuar en contra de o actuar afectando a alguien en particular o afectando todo lo que proviene de Dios, primeramente lo estoy desarrollando en el pensamiento. ¿Amén? Es decir, de que no puedo decir, yo pequé por pecar nada más. O hice algo indebido por hacerlo. Primeramente lo elaboré. Primeramente lo desarrollé en el pensamiento y luego dio fruto el pecado. ¿Estamos? Como poder decir, he fornicado por fornicar, no. Para que se produzca ese fruto de fornicación, primeramente elaboré el pensamiento, en mis pensamientos, y fui desarrollando todo esto para poder llevar a cabo, luego materializarlo. Y hay un testimonio. Si ¿Cómo? el versículo es ¿Qué tiene? de Santiago. Léalo.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. La muerte. O sea Listo. ¿Sí? O sea que antes del pecado está la iniquidad. Antes de que se llegue a cometer el pecado, hay algo ahí. Vamos, estamos yendo bien, ¿sí? En los comentarios. Escuche esto. Aplicándose a los actos injustos cometidos por el hombre. Salmo 36, verso 12. ¿Quién lo encontró rápido? Y alguien que ya me tenga preparado Romanos capítulo 6, verso 13. Hoy trabajamos todos, ¿eh? Pero que denle oportunidad que otra. 36, ¿cuánto no está? 36, 12 de los Salmos. 12. ¿Y Romanos? Romanos 6, 13. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados y no podrán levantarse. Allí cayeron los hacedores. Cuando hablamos de hacedores, estamos diciendo de aquellas personas que son dueños o se atribuyen propiedad de algo o ejecutan algo. Romanos 6, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Fíjese cómo va Pablo con respecto a esto. Dice la palabra en Romanos 6, 13, los miembros del hombre no deben ser presentados como instrumento de iniquidad. Y al hablar del hombre estamos hablando también de la mujer. Es decir, nuestro cuerpo, todo nuestro cuerpo mortal, debe ser presentado como una ofrenda viva a Dios para un acto de justicia divina a través de nosotros. Cuando nosotros estamos actuando a favor de alguien, cuando estamos orando a favor de alguien, cuando estamos quebrantando el yugo en oración que está sometiendo a una persona, estamos teniendo un acto de justicia a favor de alguien, presentándonos nosotros con nuestro propio cuerpo en una confrontación contra el enemigo para declarar libertad a alguien. Entonces el apóstol Pablo en Romanos 6:13 dice que los miembros de una persona, tu lengua, tu vista, tus manos, tu boca, tus oídos, tus dedos, ¿sí? Hay una canción que dice que debemos tener cuidado donde metemos nuestras manos, donde nuestros ojitos ven y todas esas cositas. Hablando en el sentido que debemos, todo nuestro ser debe ser usado únicamente por Dios para un acto de justicia divina. ¿Estamos? Entonces los miembros, el cuerpo de la persona debe ser presentado como una ofrenda ante Dios y contrarrestar de esta manera todo principio de iniquidad en nosotros. El Evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 12, que hemos leído al comienzo, fíjese que va mucho más allá cuando declara que el pecado se transmite de una generación a otra y que la maldad aumentará. Porque dice el versículo número 12 que llegado el momento, el amor de muchos va a enfriarse y se multiplicará la maldad, el pecado. Entonces, ¿cuándo se enfría el amor tuyo? ¿Cuándo se enfría mi amor hacia las cosas del Señor? Cuando comienzo yo a descuidar mi relación con Dios. ¿Y qué es lo que quiere el enemigo en este tiempo de ustedes y de nosotros, de todos nosotros? Lo que decimos buscar a Dios y lo que decimos servir a Dios. Que nosotros descuidemos nuestra relación con Dios. Si yo te pregunto algo en esta noche, ¿amas a Jesús? ¿Cuál sería la respuesta de todos? Sí. Fuerte, a ver si la respuesta es Sí. ¿te gustaría estar con Él? Sí. ¿Y por qué no todos vienen a la iglesia? ¿Por qué no todos venimos a la reunión? Porque el enemigo presenta o confronta nuestra realidad, nuestra vida, para poder impedir llegar a la casa del Señor a tener un encuentro. Uno de los pensamientos que el enemigo usa para detenernos a nosotros es: no es necesario estar congregando siempre. No es necesario irnos a las reuniones de oración. No es necesario estar siempre estudiando la palabra en la iglesia o junto con los hermanos en el templo. No es necesario salir a evangelizar. No es necesario poder relacionarnos con los hermanos para poder establecer una relación espiritual para poder luego ganar un alma. No es necesario. El enemigo te llena con esos pensamientos o nos llena con estos pensamientos para poder frenar el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Y qué es lo que sucede? La iniquidad impide
que nosotros podamos tener libertad para llegar a tener una relación plena con nuestro Creador. Acá dice la palabra en Mateo 24:12, la palabra que compartíamos al comienzo, nos dice a nosotros lo siguiente: y por haberse multiplicado la maldad. Ahí quiero que nosotros nos detengamos un minuto. ¿Qué es lo que se va a multiplicar en la humanidad? La maldad. No habla del pecado. Yo quiero que usted anote bien y anote bien acá y anote en sus apuntes, porque la Biblia no te habla, cuando te habla de iniquidad, no te está hablando de pecado, te está hablando de una maldad. Porque acá Mateo, ¿por qué dije que Mateo va mucho más allá de lo que nosotros podemos hablar del pecado? Porque Mateo profundiza en este aspecto algo muy importante. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, se enfriará. ¿Me entiende? Cuando mayor maldad hay en nuestra vida, cuando mayor placer tenemos nosotros, cuando afectamos la moral o el honor de alguien, estamos hablando del fruto de la iniquidad en nosotros. Vieron que hay muchas personas que se gozan haciendo mal a la gente. Ese es un fruto de la iniquidad, fruto de iniquidad en la vida de la persona. Por eso, repito acá, decíamos recién de que esto se multiplica o se transmite de una generación a la otra. La palabra multiplicar, escuchen y anote usted por favor, en su original griego nos habla de abundancia. Cuando la Biblia nos habla a nosotros de multiplicar, de multiplicación, está hablando de abundancia. También habla de acrecentar, que también tiene que ver con la abundancia o la multiplicación. De crecer, cuando hablamos de crecer estamos hablando de desarrollarnos, de una expansión, de una multiplicación también entre nosotros. Cuando hablamos de acrecentar debemos entender que es algo que sea mayor en cantidad. Lo mismo hablamos de multiplicar. Si hablo de multiplicar estoy hablando de que lo que hoy tengo mañana es más y pasado va a aumentar y va a ir aumentando y va a ir aumentando. Entonces, cuando la Biblia en Mateo 24:12 habla de que el amor de muchos, que la maldad, se va a multiplicar, está hablando de que va a ir de incremento a incremento. Si nosotros hacemos una estadística, llevando nuestro pensamiento aquí a un año atrás, vamos a ver de que hay muchas situaciones que no tan solo se han vivido en Florencia, en Argentina, en la provincia de Santa Fe, sino en el mundo, que multiplicó los perjuicios en la tierra y en la humanidad. Hay muchas familias afectadas por la guerra, más en todo el año, estoy hablando, todo lo que va de un año, de acá a un año atrás. Se multiplicó los crímenes, se multiplicaron las violaciones, se multiplicaron las tratas de personas, se multiplicaron los que practican la homosexualidad, el lesbianismo, la prostitución, se multiplicó, por ejemplo, todo lo que es la parte de drogadicción. Todo esto fue multiplicándose. ¿Y por qué? Porque se ha enfriado el amor de la iglesia hacia el propósito de Dios en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el diablo hoy usando este término? Deteniendo a cada uno de los hijos de Dios para que la palabra no pueda llegar a donde deba llegar y no pueda producir el cambio, el efecto que debe producir en un lugar determinado. Si nosotros analizamos lo que es Florencia nada más, desde que nosotros estamos de acá a 10 años, hermanos, estamos viendo de que hay un accionar de la palabra, estamos viendo de que hay fuentes de trabajo que se están abriendo. Cuando nadie que decía no va a haber empresas que se van a instalar acá, aunque digan los japoneses, los chinos son estos, son aquellos, se atrevieron a abrir un supermercado en Florencia para dar a 3 o 4 empleados, pero dieron 3 o 4 fuentes de trabajo. Y se está creyendo de que van a venir mayores empresas. Es decir, de que de una manera u otra, cuando la iglesia comienza a tener, digamos, un pensamiento conforme a lo que Dios está queriendo hacer en un lugar determinado, hay algo que va a producir. Quizás, hermano, va a haber resistencia y quizás no podamos avanzar como queremos, pero vamos a hacer efectos y vamos a producir cambios en el lugar. Y eso es lo que vale acá. Si nosotros analizamos algo importante, hermano, vamos a estar viendo. Yo me acuerdo de una oportunidad, una jovencita en la zona de la colonia, la mamá le dijo: no te vas a ir
a la presentación de carrozas en la plaza y de pronto nosotros, los que nos despertamos al otro día, nos enteramos de que la jovencita se ahorcó en esa misma noche allá en su casa. Y los que se acuerdan de esto están sabiendo. ¿Me entienden? Y jovencita acá cerca, a pocas cuadras de la iglesia, una jovencita que tuvo problemas con su familia, vino y se ahorcó. Si nosotros vamos para aquel lado, la zona del cementerio, el jovencito que se ahorcó, porque la mamá le dijo, no te vas allá, vas a ir al evento que había, y el jovencito en la planta de mango se vino a ahorcar. Pero nosotros vemos claramente algo importante acá. Escuche bien a qué traigo estos antecedentes de lo que hay en Florencia. Desde que comenzamos a pelear la batalla y tomar posesión territorial, arriba, abajo y debajo de la tierra, arriba en los cielos, en lo natural y debajo de la tierra, estamos viendo de que se está contrarrestando toda acechanza del enemigo. Ya las personas que amanecían de un escopetazo muerto por aquella zona del sur de Florencia, ya no hay más tanta muerte, ya no hay más violaciones por allá, ya no hay más violaciones detrás, muy cerca, a muy pocas cuadras de la plaza central de Florencia. ¿Por qué? Porque empezamos a contrarrestar. Es decir, de que el crecimiento de la maldad en un lugar determinado puede ser contrarrestado con el amor que la iglesia pone cuando ora por la salvación de las almas. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener presente. Aplaudir fuerte. Si el enemigo se está levantando en este tiempo para multiplicar la maldad, el pecado que es fruto, producto de la maldad y que es fruto y producto de la iniquidad, hermano, la iglesia puede llegar a evangelizar territorios enteros cuando comenzamos a orar. Amén. Hay un despertar espiritual. Hemos visto un despertar en la zona de la casa de oración. Hemos visto un despertar en la zona del Campo Arde. ¿Pero por qué? Porque hemos determinado orar específicamente sobre toda influencia del enemigo. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Cuando el enemigo dice voy a multiplicar la maldad en una familia determinada, pero si hay alguien que es luz en esa familia y se levanta en el nombre de Jesús, esa maldad multiplicada en un hogar va a ir disminuyendo día tras día y algo poderoso sucederá en esa tierra. Amén. Diga conmigo, he sido llamado a ser luz. Ahora escuche esto. Cuando hablamos de acrecentar, estábamos diciendo que es algo que se va multiplicando de menor a mayor, va habiendo mayor cantidad, mayor tamaño, mayor intensidad y mayor importancia. ¿Por qué decimos mayor intensidad? Porque cuando alguien ha practicado o cuando alguien, hermano, saboreó y lo que se lograron acá, yo nunca lo hice, pero si hay uno que sí lo hizo. Cuando le dijeron probar por primera vez, yo no quería, decía. Todos dicen, yo no quería, pero me dijeron probar, no seas cobarde, no seas nenita, probar, sé hombre, probar. Entonces, ¿qué? Un piquillo, probó algo, probó por primera vez la droga. ¿Y eso qué hizo, hermano? Que el sabor, ese sabor de la droga, ese gustillo que le tomó, le automáticamente entró a su vida y como no está cubierto por Dios, entonces ¿qué sucedió allí? Al día siguiente, en vez de ya dar una pitada al cigarrito armado por la droga, le di 2, le di 3 y de pronto fui consumiendo. Ahora, eso, hermano, es la intensidad que nosotros tenemos al cometer el pecado. Una persona que ha empezado a ser violento y le resultó bien al principio, es mucho más violento mañana, mucho menos violento pasado. Es más intenso en poder llevar a cabo un acto. ¿Por qué? Porque no hay nada que lo pueda estar deteniendo. ¿Me entienden? Alguien que mató la primera vez y está en ese apetito personal suyo, como está alejado de Dios, no lo tiene a Dios, va a seguir. Eso es algo intenso, algo que se multiplica y va creciendo el tamaño lo mismo. Ahora podemos decir que entonces no solo se multiplica, sino que pasa de una generación a la otra. Y yo quiero que usted vaya teniendo presente esto, de una generación a la otra, siendo mayor o superior en cada generación. Esto implica que se degenera, pervierte a las personas, tuerce el sentido natural y hace de ella depravado.
El otro día hablaba con alguien en mi casa. Me metí en la conversación porque escuché y me metí en la conversación. ¿Sí? Pero fíjense, le pregunto a una jovencita en casa, ¿cuándo fue la primera vez que vos probaste sexo? ¿Cuándo fue la primera vez que se desvió para abrirse en este sentido a la vida de manera anticipada? Y me dio la edad. Y yo le digo, decime si no hay una degeneración acá. ¿Por qué? Porque le llevé a cabo a algo actual que está sucediendo. Entonces le digo, fíjate, ¿cuándo fue mamá? ¿Cuándo fuiste mamá? Mamá, abuela. ¿Cuándo fuiste mamá? ¿Vos? Y ahora decime si esto nos está degenerando hoy día. ¿Podemos controlar allá atrás, María Josefa? Escúchame un ratito acá. Se va degenerando. Es decir, de que si hay una persona que comenzó a drogarse a una cierta edad, vamos a dar una edad, 30 años, el hijo de esa persona, año siguiente, va a empezar con la práctica de la droga mucho antes de los 30. Y eso, a medida que va pasando los años y van viniendo hijos, va a llegar a producirse este tipo de flagelo o daño en la vida mucho antes de los 30, de los 20, de los 25, de los 15. La iniquidad se va degenerando de una generación a la otra. Va afectando mucho más fuerte, hermano, escuche esto, que el pecado. La iniquidad afecta a una generación y a la otra mucho más que el pecado. Y ahora usted va a entender de por qué le digo esto. Pervierte a la persona, tuerce el sentido natural y hace de ella depravado. La iniquidad ha provocado que el pecado no tan solo se pase de una generación a la otra, sino que se multiplique y de una generación a la otra se vaya, hermano, actuando de una manera más superior y más influyente. Más influyente. Influye más la iniquidad en las generaciones siguientes que de donde comenzó a tener actividad. Si usted hoy está teniendo un síntoma, si hoy a usted le gusta hacer maldad, si hoy a usted le gusta, hermano, ver a la gente sufrir, porque usted, hermano, es producto de algo. Usted fue la persona usada por Satanás para perjudicar a alguien. Te puedo asegurar que tus hijos mañana van a ser mayormente malvados que vos, porque es una degeneración. Esto va transmitido de una generación a la otra. Quiero que alguien, por favor, me encuentre rápido Éxodo 20, verso 5. A ver, ¿quién me busca Éxodo 25? ¿Quién dice yo? Yo. A ver, Lilian Ayala, Deuteronomio 5.9, por favor. Deuteronomio 5.9 y Éxodo 25. ¿Lo encontramos? Lo leemos. ¿Leo? Sí, pues. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. Lilian. Deuteronomio 5:9. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que he visto la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Amén. ¿Cuál es la palabra usada acá tanto en Éxodo? ¿Cuál es la oración usada tanto en Éxodo como en Deuteronomio? Cuando dice que Dios visita. La maldad. La maldad de los padres en los hijos. No habla de pecado. En ninguna parte te dice que Dios va a visitar el pecado del padre sobre el hijo, sino está hablando de la maldad. Porque la base del pecado es la maldad. Y la raíz de la iniquidad es llevar a cabo esto. ¿Entiendes? Entonces la iniquidad, hermano, tiene como base la maldad. No obstante, en el libro de Deuteronomio también leemos algo. ¿Quién me lo puede encontrar rápido? 24:16 de Deuteronomio.
24, 16 Deuteronomio. El que lo encontró me lo lee rápido. 24. 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Acá hay una diferencia, ¿no? Dios dividió las aguas. Dios dividió o sacó algo de un lado y lo puso en el otro. Acá nosotros vemos claramente en Deuteronomio que cada uno de nosotros somos responsables del pecado cometido. Porque está hablando del pecado, ¿no? Del pecado. Pero en Deuteronomio 5, 9 y Éxodo 20, verso 5, dice que Dios visita la maldad de los padres. Fíjese cómo marca una diferencia. Primeramente nos dice que Dios visita la maldad de los padres en los hijos, de la primera a la cuarta generación, ¿sí? Y después, en el mismo libro de Deuteronomio, pero en el capítulo 24, verso 16, dice que como padre, yo no voy a morir por el pecado de mi hijo, ni mi hijo morirá por el pecado mío como padre, sino que cada uno daremos cuenta de nuestros actos ante Dios y cada uno moriremos por el pecado cometido. Porque la paga del pecado es Muerte. y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Quiere decir que acá Dios aclara perfectamente su pensamiento. La maldad por un lado, el pecado por el otro. Entonces, escucha acá. ¿Qué es lo que Dios realmente visita? Diga conmigo, ¿qué realmente Dios visita? Que realmente Dios visita. Dios visita claramente en la vida de nuestros hijos, hasta la tercera y cuarta generación, la maldad de nosotros como padres. La maldad. Y no el pecado. De hecho, ni Éxodo ni Deuteronomio mencionan la palabra pecado, sino que ambos hablan de la maldad del hombre. ¿Cómo se corta? Ahí vamos aclarando, pero no se me anticipe los hechos usted. Se trata de la iniquidad. Escuche, cuando hablamos de maldad, vuelvo a insistir algo. Cuando vos te gozás haciendo mal a alguien, estamos hablando de que tenés un principio de iniquidad. Y muchos hablamos y decimos, es pecado esto. No, no es pecado. Esto es parte de la iniquidad que está haciendo, sale a la luz en tu vida. Entonces, acá atienda bien esto. Escucha esto. La maldad se trata de la iniquidad o la maldad ancestral, de manera extrema, de una generación a la otra. Cada cual es responsable de sus propios pecados, pero la iniquidad es algo que afecta a familias enteras. Familias enteras. ¿Cuántas personas, o familias mejor dicho, están siendo afectadas por un pecado de manera, o por un fruto de la iniquidad de manera constante y permanente? Y usted dice, le reprenda al demonio, le reprenda al diablo, le echa fuera, hace lo que sea posible, pero no hay cambios. Porque lamentablemente estamos orando de una manera equivocada. No puedo, como dije en una oportunidad, ser una metralleta. Tiro al voleo cada palabra, cada oración, corto cabeza a cualquier demonio. No, yo tengo que ser preciso. Diga conmigo, debo ser preciso. Debo ser precisa. Ahora, fíjese lo importante acá. Me quiero anticipar a algo, ¿sí? Que vamos a ver un poquito más adelante. Pero me anticipo para que usted entienda esto. Yo debo identificar al enemigo que tengo en mi casa. Identificar al demonio que está gobernando y que es usado por el diablo para someter a toda mi familia. En una oportunidad, la mujer se acerca a Jesús. Y la mujer habla con Jesús y le dice, mi hija es atormentada por un... Cuando el padre de familia se acerca a Jesús, dice, mi hijo es atormentado por un... Y hay momentos que le lleva al fuego, se revuelca, larga espumarajo. Pero el hombre fue y la mujer fueron claros con Jesús. Identificaron al demonio. Entonces, cuando nosotros estamos orando, como por ejemplo acá en Florencia, el gobierno de Satanás va a caer en cualquier momento, pero le tenemos claro al demonio que está operando acá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber resistencia, porque el demonio no va a querer soltar lo que le pertenece, porque hay una puerta que fue abierta.
La iniquidad comienza a movilizarse en una familia porque el padre de familia abrió las puertas a la iniquidad. Abrió la puerta. Y yo debo cortar con esa maldición. Pero cuando Jesús habla con el hombre, Jesús le pregunta, ¿y desde cuándo tu hijo está pasando por esto? Y me estoy anticipando algo que vamos a ver quizá dentro de un rato o lo vamos a ver la próxima reunión. Pero Jesús le dice, ¿desde qué momento tu hijo está pasando por esto? Cosa que no le preguntó a la mujer sirofeniza, sino le preguntó a este hombre. En el Evangelio de Marcos usted lo puede encontrar. ¿Desde qué momento? En una palabra Jesús le dijo, ¿cuándo fue abierta la puerta para que tu familia sea afectada? ¿Y el hombre pudo haber pecado o no? Sí, pudo haber cometido un acto de inmoralidad, pudo haber cometido. Pero convengamos en algo también, el hombre pudo haber sido inocente. Pero como la iniquidad visita de una generación a la otra, entonces alguien en unas generaciones pasadas, por eso estamos hablando de maldiciones ancestrales, generaciones pasadas, familias que usted y yo no conocemos. Hay antecedentes familiares que ninguno de nosotros conocemos. No sabemos de dónde provenimos. Sabemos que uno vino de España, el otro vino de Italia, el otro nació en Paraguay y de pronto surgió en Argentina. Sabemos que hay un antecedente familiar porque hay una nacionalidad, porque tenemos como antecedente de que provenemos de una familia que vino de tal lado. Nada más. Pero después, ¿qué sucedió en generaciones pasadas? Ninguno conocemos. No entendemos qué antecedente familiar hay. Entonces, cuando nosotros venimos al conocimiento de la palabra, lo que debemos hacer, usted y yo, es cerrar toda puerta al enemigo. Por eso, en un momento determinado, el salmista dice, y perdona los pecados que me son ocultos, que yo no conozco. Hay algo que surge en mi vida y no sé de dónde vino, no sé por qué actúo de esta manera, no sé por qué tanta maldad en mi corazón. Y ahí el salmista dice, perdona mi pecado, aún aquellos que me son ocultos, aún aquellos que no me fueron revelados, aún aquellos antecedentes familiares que yo no sé de dónde vienen, pero perdóname. Y cuando confesamos los pecados, como el caso de Nehemías también pidió perdón por los pecados de las familias enteras. Pero también Daniel en su capítulo 10 dice, en el lugar donde tu nombre es invocado, al final del capítulo 10, en el lugar donde tu nombre es invocado, perdona los pecados de mi familia, los míos propios, de toda una nación, en el lugar donde tu nombre es invocado. Yo te pregunto, ¿en tu casa el nombre de Dios es invocado? Sí. Entonces cuando nosotros oramos, comenzamos a pedirle, a indagar en el corazón de Dios. Por eso es importante que usted entienda un secreto acá. Dios no te va a revelar nada que tú no quieras encontrarla. Si tú no quieres aprender algo, Dios no te va a enseñar. Dice la palabra del Señor que cosas que ocultó a sabios y entendidos, reveló a cada uno de sus hijos, aquí los pequeños. Capítulo 33, versículo 3 del libro del profeta Jeremías dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Ahora, ¿qué es lo que usted no conoce? ¿Qué es lo que no conozco yo? Hay una base familiar desconocida por muchos. Y hoy día, ese pecado, esa iniquidad, esa maldad que está dentro de nuestra propia familia va teniendo cada vez más fuerza. ¿Pero por qué? Porque estamos alimentando esa maldad, estamos alimentando esa raíz de iniquidad de nuestra familia, porque por el desconocimiento nuestro o porque directamente, mi hermano, no queremos orar en contra porque nos sentimos débiles acá. Y es allí donde también fracasamos. Porque si yo o usted no tengo la fuerza necesaria para poder contrarrestar esta fuerza diabólica que hay dentro de mi familia y que está afectando a toda mi familia, debo buscar a alguien que se alinee conmigo, que sea más fuerte que yo en el espíritu, que entienda mejor que yo las cosas del Señor y decirle, ¿sabes qué me está pasando esto? Yo necesito tu ayuda, necesito que tú entres conmigo a confrontar a este demonio. Como por ejemplo estuvimos hablando con el profeta Manuel antes de que
sea el último día, no ya domingo, nos sentamos a la vereda, tomamos unos mates a la mañana y yo le fui explicando algunas cosas que yo estoy teniendo como antecedente y que estoy preparando el material para enseñar mañana. Y le digo, esto sucede así, así. Y me dijo, ¿sabe qué? Esto lo tenía totalmente desconocido yo. Entonces le dije, el día que termine de prepararlo con los antecedentes, que debo incorporarlo todo, se lo voy a compartir a usted. Y hay cosas que usted no entiende, que yo sí puedo entender. Y hay cosas que yo no entiendo, que usted sí puede entender. Todo esto, hermanos, debemos aprender a usarlo para poder contrarrestar las fuerzas del enemigo. ¿Me entiende? Escucha acá esto. La iniquidad afecta a familias enteras y de una generación a la otra. Si no aparece, y acá la pregunta que dijo la pastora, ¿cómo cortamos esto? ¿Cómo cortamos este antecedente familiar? Alguien tiene que levantarse en la familia. Alguien. Usted va a decir, somos 4 que venimos a la iglesia. Pero de los 4, el que anda mejorcito en las cosas del Señor y el que le pelea la batalla soy yo. Listo, Dios te va a gustar a vos entonces. Pero alguien debe levantarse en una familia. Alguien debe cansarse de la situación que se está viviendo. Alguien, perdónenme las expresiones que puedo llegar a usar, pero alguien debe sentirse harto de lo que se está viviendo. Harto de lo que se está pasando. Alguien debe cansarse de esa situación de la vida. Alguien debe decir basta. Pero hasta que no haya alguien que diga basta y permanezca, porque usted puede decir, ay, yo ya me cansé, ya me levanté contra este demonio, pero ahora te pregunto algo. Después que te levantaste y le presentaste batalla 3, 4, una semana, un mes, ¿qué pasó después de eso? Bajaste los brazos, te sentiste agobiado, cansado, dijiste, no resultó lo que estuve haciendo, por lo tanto, no, esto, hermano, no es un resultado inmediato. Esto es un resultado a largo plazo, hasta que Cristo venga a buscar a la iglesia. El pecado de iniquidad, hermano, no se vence de hoy para la mañana. Es un trabajo constante y permanente. Así como el pecado es intenso. Como decíamos hoy, el pecado es intenso y ¿qué más? ¿Se acuerda usted o no? A ver, déjeme que lo encuentre acá. El pecado dice que era algo intenso, de grandes tamaños, que iba creciendo en tamaño, en grande cantidad y de mucha importancia. Entonces, esto no quiere decir, hermano, que usted se me levantó contra el demonio hoy y mañana está todo grito de victoria, gloria a Dios, estamos de júbilo, hacemos fiesta. No, mi hermano. La iniquidad no es que se vence de hoy para mañana. Usted debe trabajar en forma permanente contra este flagelo y confrontar todos los días de su vida, porque así usted abre, así usted, hermano, deja una grieta, una pequeña fisura en el camino espiritual. El demonio entra y hace estrago otra vez, y lo que usted edificó hasta hoy, el diablo destruye eso y mucho más en un momento que usted le dio la oportunidad. Por eso que la palabra del Señor dice que es conveniente entrar disco al reino de los cielos y no con los 2 llevados al fuego eterno. O cojo y no con los 2 pies sanos al fuego eterno. No le podemos dar tregua a Satanás. No le podemos dar tregua. En mi casa yo debo gobernar, no el diablo. Alguien tiene que levantarse. Como dijo la pastora, ¿cómo vencemos esto? Alguien tiene que ponerse de pie en la brecha. Alguien tiene que estar acá. La familia, Dios y yo. Peleando la batalla. Para que mi familia no sea afectada. Alguien tiene que estar en la brecha. Alguien tiene que estar en la grieta, en la fisura. Alguien tiene que levantarse en ese muro que todavía no termina de edificarse. Aplaudir la palabra, por favor, en esta noche. Amén. La iniquidad seguirá afectando a familias por generaciones si alguien no hace algo. Continuamos un ratito más. Entonces, ¿qué podemos decir? ¿Qué es la iniquidad? Entonces podemos aclarar acá un pensamiento. Escuche bien esto. De acuerdo a la Biblia, pecado es toda infracción a la ley divina. El pecado, resumiendo todo, para no hacer muy largo todo esto, si usted lo quiere analizar luego en su casa, ¿qué es pecado? Hágalo, pero yo te resumo con estas simples palabras.
es la infracción a toda ley divina, toda ley establecida por Dios. Por eso la Biblia, usted en el Antiguo Testamento, algo que muchas veces no queremos leer, hay leyes. Hay leyes. Cuando la Biblia te dice no a algo, no importa que esté en la ley, es no. Punto y bajo. Usted tiene que esforzarse a ver eso. Cuando la Biblia te dice no te ayuntarás con tu prima, no te vas a acostar con ella, en una palabra. Es tu prima, es familia. No, es pecado. Es incesto, es algo inmoral. Y es allí donde nosotros, hermanos, muchas veces no entendemos y hay muchas familias que son afectadas por este flagelo. Acá en Florencia usted sabe perfectamente que hay muchos padres que son abuelos de sus propios hijos. Y es como aquel hombre que escribió una carta al juez antes de matarse, que era hijo de un padre viudo, que se casó con una mujer viuda, que la viuda tenía una hija, que él se casó con la hija de la viuda, que en vez de eran hermanastros, pero también eran marido y mujer, y pasó a ser hijo de la madrastra, y a su vez fue yerno de la madrastra, y se fue llevando, y a lo último se mató, y la carta final decía: por eso me mato, señor juez, porque no sé quién soy. ¿Lo escuchó usted? Sí, lo escuchó. A veces, hermanos, caemos en esa red, porque desconocemos. Amén. Entonces el diablo te dice: no, si es algo natural. ¿Y sabe lo que va a decir usted? Y escuchen, si no es una realidad. Hay muchos varones que dicen: pero sin antigüedad, el mismo hombre tenía 4 o 5 mujeres, y con las 5 tenía hijos. Sí, la Biblia está. Pero la Biblia también te dice, en un pasaje de la ley, te dice que no es bueno que el rey tenga más de una mujer para que su corazón no se desvíe. La ley está establecida, está establecida. ¿Amén? Entonces, decíamos que el pecado es la infracción a toda ley establecida por Dios. Y no es igual que la iniquidad. Etimológicamente la palabra iniquidad proviene de un nombre, de un producto, como dije en una oportunidad, hablaba también, de Abón. Significa maldad, vanidad, perversidad, mal. En su raíz hebrea es actuar perversamente. Perversamente. Ya y te está gozando porque alguien sufra. Hacer inicuamente, ser perverso, pervertir, torcer. Hay algunas personas, hay alguien que me puede decir mínimamente qué significa para usted pervertir. Googlee multimedia y rapidito con su teléfono. Ahí me voy al googleado, dice la hermana. Pervertir. ¿Qué es pervertir para usted? A ver. ¿Perversión o pervertir? Pervertir. Hacer malo a alguien o algo, o provocar que falte a la moral o a la legalidad. Bien. Pervertir a un menor. Perturbar el orden o estado de las cosas. Es decir, que la Biblia dice que las malas compañías corrompen. Buenas costumbres. Eso es pervertir. Perturban el orden. Cuando, por ejemplo, tu hijo de pronto comienza a tener actitudes equívocas, es porque ha empezado a tener compañía que lo está pervirtiendo. Mi hijo jamás salió de noche y jamás me vino al día siguiente. Ahora, ¿qué compañía tenemos alrededor? Y a veces, hermano, a veces, escuche esto, a veces nosotros decimos, es algo natural. No, no es natural, porque este mundo está gobernado por el príncipe de las tinieblas, por Satanás. Y el hombre le dio autoridad al diablo de gobernar la tierra, con su pecado y con su desobediencia en el Edén. Entonces nosotros tenemos que entender algo acá, que nosotros somos los que estamos velando por la seguridad de nuestra familia. Hay jóvenes que nunca se drogaron y de pronto comenzaron a drogarse. Hay jóvenes que nunca se alcoholizaron y de pronto comenzaron a estar alcohólicos, pero de alguna manera comenzaron. Entonces, ¿qué es lo que hace la iniquidad? Pervierte la moral de alguien, las buenas costumbres, la educación de una persona. ¿Usted entiende acá esto? Entonces, acá yo te doy una simple tarea. Ya te di ya te indiqué
cómo actuar para rescatar a tu familia o cómo empezar a rescatar a tu familia hoy. Te abrí el camino. Entonces, vos ya estás sabiendo lo que está sucediendo en tu casa. No hace falta ni que me lo cuente, ni que yo te lo diga. Vos ya estás sabiendo. Amén. Entonces, ahí es donde vos tenés que trabajar ahora en el Espíritu. Contrarrestando toda acechanza del enemigo. Ahora. No mañana. Vos. No que decir yo no puedo. No, vos me levantas. Porque acá el Señor no te dice tenés que esperar 40 años de cristianos para tener el poder del Espíritu Santo como lo están teniendo los grandes patriarcas, los que establecieron grandes... No, el Señor te está diciendo, fuiste sellado por el poder del Espíritu Santo, en lugares celestiales estás, y allá fuiste establecido para gobernar. Tú te levantas, te alineas con el propósito, te alineas con la palabra, te alineas con Dios, y Dios pelea la batalla por ti. Amén. Jeremías le dijo, yo soy niño. No me digas que sos un niño. A todo lo que yo te envié eras tú. Dios no te pidió nada. ¿Quién me lee capítulo 1, versículo 10 del profeta Jeremías? Rápido. Anote usted también. Jeremías 1:10. Rapidito. Para ir Mira conclusión. que te he puesto en este día sobre naciones y sobre Ahí va. reinos. ¿Te he puesto cuándo? Sobre naciones. ¿Cuándo te puso? Este día. Este día. Hoy te puso Dios. Mañana te levantas. ¿Cuándo te puso Dios sobre nación y sobre reino? Amén. Hoy. Hoy. Te levantas dentro de un mes. No. Te despertás dentro de 30 días. ¿Y ese día qué te dice Dios en su palabra? Hoy. Hoy. Es decir que no es mañana, no es dentro de un mes, no es hace 4 meses atrás. Es tiempo presente, tiempo real. Seguimos. Sobre naciones, sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Para qué era? Te he puesto sobre el reino para arrancar. Para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Si usted analiza el comienzo del versículo, en su segunda parte del versículo 10, dice que es para arruinar, para arrancar, para derribar y destruir. Te está dando, hay 4 cosas que debemos nosotros hacer para llevar a cabo 2. Edificar Edificar y plantar. y plantar. Es decir, de que el trabajo para poder edificar una familia del Señor es permanente. Porque todos los días hay algo que debo destruir, todos los días hay algo que debo arrancar, todos los días hay algo que debo derribar y todos los días, ¿qué más? Arrancar. Todos los días Arruinar. hay algo. Hoy, por ejemplo, estamos arruinando el plan de Satanás en tu casa, en esta noche. Amén. Gloria a Dios. Hoy estamos destruyendo el plan de diablo sobre tu casa, esta noche, ahora. Amén. Estamos volteando, estamos echando y estamos arrancando algo. Ahora, el tema está, si usted se anima a edificar y a plantar. Usted está teniendo un antecedente, usted está llevando algo nutriente en su vida espiritual en esta noche. Usted. No pensemos lo que faltaron hoy. Usted está teniendo algo diferente que se está almacenando en su vida espiritual. Ahora, el tema está, si lo que yo estoy llevando, me atrevo yo a plantar, a usarlo para plantar y edificar. Por ejemplo, te quería dar un testimonio hoy, me interrumpieron y ahora que le estoy mirando la cara a este muchacho, cuando fuimos a casa hace un ratito, una escapadita con la moto, veníamos de regreso al salón y me dice, ¿sabe qué? Desde el domingo no fumo. Gloria a Porque el Dios. profeta me dijo que Dios me introducía a la tierra del Líbano, tierra de abundancia. Desde el domingo no fumo, decía Alejandro. ¿O no, Ale? El hermano de María José. Desde el domingo no fumo. Quiere decir que él determinó algo Amén. para poder edificar y plantar algo en su vida. Sí, Señor. Ahora el tema está en nosotros hacerlo. No está en mamá, no está en papá, no está en el pastor, en la pastora, no está en otra persona. Está en nosotros. El querer llevar a cabo algo y ejecutar algo. Usted está en esta noche
Mínimamente está llevando una herramienta a su casa. Sí, Señor. Si ya ha guardado algo, si ha Gloria prestado a Dios. oído, si ha notado algo, usted está llevando algo a su Amén. casa que te puede ayudar a edificar algo acá. Amén, aplaudirle fuerte. Perverso, que obra con mucha maldad y lo hace conscientemente o disfrutando de ello. La persona perversa, la persona que corrompe, la persona que desvía de propósito a alguien, la persona que incentiva a otro a hacer maldad, a robar, a estafar, a drogarse, lo hace de manera consciente. Ay, no se dio cuenta, por eso no, es consciente. No, acá es todo consciente. Distorsionar de manera moral, decíamos. Y la palabra distorsionar habla de deformar, alterar las características, el significado o la forma de algo. Y en el griego, la palabra distorsionar es errar el blanco. Errar el blanco es pecar, practicar el pecado. Y concluimos en esta noche, si así usted lo quiere, algo importante acá. Escuche, concluimos, si usted lo lee, etimológicamente en el griego significa malvado, injusto, pagano, y la palabra que te deja al final es traicionero. ¿Cuándo usted traiciona a alguien? A ver, Romina, ¿cuándo traiciona a alguien vos? Gladys Quiroz, ¿cuándo usted traiciona a alguien? Nadie traicionó a nadie en su vida. ¿Qué santos son hoy? ¿Eh? No, pero... Ella siempre está ocupada y... Ay, espera un ratito. A ver, Margarita, ¿cuándo traicionamos a alguien? Ese sería como el trampero, ¿no? Que te preparó la trampita allí sin que vos lo sepas y de pronto, ¿sí? Una persona que traiciona a alguien lo hace de espalda, murmurando en contra de alguien, hablando en contra de alguien, afectando la moral de alguien, afectando la familia, el honor de una persona. Eso es ser un traidor. Y en el pueblo de Cristo, alguien dijo la oportunidad, un meme, no sé cómo le llaman ustedes, una Meme. fotito con una persona y una frase al lado. Dice, Meme. se preocupan por tener 5.000 amigos en el Facebook cuando Jesús tuvo 12 discípulos y fue traicionado. Como diciendo, mayor cantidad de personas, mayor caída puedes llegar a tener. ¿Sí? Y como diciendo, mínimamente, de una manera u otra, aunque tenga 2, de ellos va a haber un traidor. Alguien que actúa en contra tuya a tus espaldas. Y de pronto, ¿cómo vos descubrís al traidor? Cuando Dios saca la luz. Por eso la palabra del Señor dice que saca a luz todo lo que está oculto. Y a veces cuando usted ora, de pronto Dios sacó a luz, ajá, con que la arpía esta, y usted se enteró, en golpe y espada se enteró, es traicionera. Y eso es también un principio de iniquidad, o etimológicamente lo que significa la iniquidad. Podríamos decir entonces que iniquidad es lo torcido, aquello que corrompe las cosas rectas ante Dios. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros escucha esto, cuando le brindamos un mal servicio a Dios, estamos corrompiendo el servicio a Dios. Cuando hacemos algo supuestamente para Dios, pero que nos beneficia a nosotros, estamos actuando de una manera corrupta, perversa. Entonces, yo vendo un servicio a Dios para la excelencia del Padre, para la exaltación de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo bueno para el Señor. ¿Entiende lo que estoy hablando? Entonces, debo enfocarme a hacer algo. Ahora, no debo hacer algo para Dios para que todo el mundo me aplauda. Porque también ahí, hermano, tengo una actitud que corrompe las cosas dentro de la casa del Señor. No, yo no quiero que usted me aplauda porque, wow, qué magistral el estudio que trajo el pastor ahí. No quiero que me aplauda. Yo quiero que usted entienda algo importante. Que acá el que debe gloriarse siempre es Dios en el servicio que nosotros le brindamos. Y usted debe dar lo mejor para el Señor. Como siempre le enseñamos, Dios entregó lo mejor por nosotros, que fue su Hijo. Por lo tanto, nosotros debemos esforzarnos para darle mejor a Él
y que Él se pueda sentir conforme con nuestra vida. Su origen da inicio cuando Satanás se revela en su pensamiento y comienza a creer que todo lo opuesto, a creer a todo lo opuesto de lo que Dios estableció en un momento. Él quiso sentarse, en la Biblia, que Él quiso sentarse en el trono de Dios, en el trono al norte. ¿Por qué? Porque toda la gloria, la restauración, la abundancia, todo proviene de allá, del norte, donde Dios está sentado. Ahora, Él quiere sentarse en el trono de Dios. Él quiere sentarse. Y como Él se quiso sentar allí y fue descubierto su plan, Dios lo expulsó a Él y a todos sus demonios. Por eso que cada uno de nosotros, cuando llevamos a cabo un acto que contradice la moral de Dios en nuestra vida, nosotros, hermanos, estamos del lado del enemigo. Por eso también dijo Jesús en un momento determinado: vosotros sois hijos de Satanás, del diablo. Porque si sois hijos de Dios, van a dar gracias porque esta mujer fue liberada hoy. ¿Me entiendes? Entonces debemos actuar correctamente. En muchas oportunidades hablamos de maldad o iniquidad, sin entender que la raíz de todos los problemas que suceden, la iniquidad es la raíz de tu árbol, hermano. La iniquidad es la raíz de todo pecado que nosotros llevamos. La iniquidad. Por eso podemos enseñarte de 1000 maneras, hermano, como dije la vez pasada, el jueves pasado en la radio. Estamos enseñando mal la palabra. Le damos las 10 fórmulas para que puedan prosperar sin enseñarle qué es lo que te ayuda a prosperar y cómo mantenerte en la prosperidad. Te damos 10 principios para ser sano, pero no te enseñamos que Cristo Jesús murió para la sanidad de nuestro cuerpo y cómo mantener nuestra sanidad. Te enseñamos cosas equivocadas. Muchas veces nosotros te hemos hablado, o muchas veces escuchamos por ahí hablar del pecado. Hablar del pecado, del pecado, del pecado. Pero nadie se está levantando para decir: el pecado es fruto de la iniquidad que llevamos de una generación a la otra. Si vos querés derribar un árbol, pero si no arrancás hasta la última raíz, no matás la última raíz que queda, ese árbol vuelve a prender. Vos podés vencer el pecado hoy. ¡Gloria a Dios! Te aplaudimos. Venciste el pecado de la inmoralidad, del robo, de la drogadicción. Venciste el pecado, dejaste de mentir. ¡Gloria a Dios! Pero lamentablemente, hermano, no te hemos ayudado ni te hemos enseñado a que quemes por último la raíz de ese pecado en tu vida. Por eso es que mañana vuelves a caer. Y a veces, hermano, te enseñamos, como en esta noche, todo este mes estamos enseñando. Hay muchos que no le dan importancia a lo que estamos hablando. Y hay otros que sí le van a dar importancia. Pero ¿sabe qué, hermano? Usted ahora tiene algo, tiene una herramienta. Usted va a su casa esta noche, mañana, pasado. Hermano, cuando venga la próxima charla que vamos a enseñar el sábado acá, va a haber algo diferente a lo que hablamos hoy. Pero usted está llevando algo concreto. Ahora usted está sabiendo que la iniquidad es la raíz del árbol que tú tienes en tu vida y que se llama pecado. Porque no es lo mismo la iniquidad que el fruto de la carne que nosotros tenemos, de acuerdo a Gálatas 5. No es lo mismo. Ahora escuche esto. A lo que comúnmente llamamos maldad es la semilla puesta por Satanás en el corazón del hombre, dando origen a todo aquello que afecta al hombre mismo y por ende a generaciones enteras. La maldad es transmitida al hombre desde el mismo momento de su gestación y su propósito es corromper el pensamiento del hombre, desviándolo de toda justicia, amor y verdad y todo lo que es Dios. Nosotros decimos: hay niños, ¿el niño qué pecado tiene? Caleb tiene 1 año. ¿Qué pecado tiene Caleb? Pero fue engendrado un pecado. Pero estaban casados papá y mamá cuando engendraron a Caleb. Sí. Pero llevan naturaleza pecaminosa de ellos. Mis hijos no fueron consumidos o no fueron traídos al mundo pecado. Está bien, no fueron. Porque yo me casé dentro de los principios establecidos, me guardé. No mantuve relaciones sexuales hasta antes de casarnos. No, me casé y después recién ahí a la jarana. Pero mis hijos no nacieron en pecado.
pero usted tiene una naturaleza pecaminosa y yo también tengo una naturaleza pecaminosa. Hay antecedentes tuyos de tus familias de generaciones pasadas y hay antecedentes dentro de mi genética de generaciones pasadas. Ambas genéticas son transmitidas a nuestros hijos y ambos antecedentes familiares están en la vida de nuestros hijos. ¿Me entendió trabalengua usted? Más o menos. Cuando vos te casaste con Ramón y en la intimidad lo trajiste a Mauro, el 50% tuyo, de la genética tuya, fue pasada a la vida de Mauro. Y el otro 50% lo metió Ramón. Y a Mauro fue concebido, fue formado en tu vientre por 50% tuyo, 50% de Ramón. Pero ambas genéticas tienen antecedentes familiares. Y lo que hoy tu hijo vive, y lo que hoy tu hijo sufre, y lo que hoy tu hijo practica es consecuencia de la genética tuya y la genética y del antecedente de tu familia y el antecedente de la familia Ramón. Por eso el padre debe orar por la vida de sus hijos y cortar esas maldiciones. Pero es el padre el que debe romper y debe ayudar a sus hijos a mantenerse en libertad. ¿Me entienden? La responsabilidad está en nosotros, porque la maldad del padre visita a los hijos. ¿Va entendiendo usted castellano? Amén. La maldad tuya es la que Dios visita en la vida de tus hijos. La maldad mía es la que Dios visita. Y esa es iniquidad. Es la misma rebelión de la genética nuestra en contra de los principios establecidos por Dios. Antecedentes familiares que se están levantando todos los días en contra de los parámetros o en contra de la propuesta, en contra de los proyectos, en contra de las cosas divinas que Dios puso en nuestro corazón. ¿Y la de nuestros padres? También. Yo debo romper las maldiciones. Pero no tengo que quedar con que rompo toda maldición en el nombre de Jesús, yo renuncio al antecedente. No, pero yo debo trabajar para que ese antecedente no aflore. Vamos a tirar matachullo acá para que... Pero el matachullo muchas veces no te funciona. Nosotros una vez tiramos matachullo enfrente del terreno acá para limpiar un poco esto y no funcionó. Tuvimos que arrancar de raíz algunas cosas. El matachullo tuyo no te va a funcionar el espíritu porque estás tirando mal el veneno. Espiritualmente hablando. Hay cosas que debes arrancar. Por eso Jeremías capítulo 1 versículo 10 dijo que debes arrancar. Debes arruinar. Quiero concluir con este pensamiento para poder orar. ¿Me dejan un ratito más? Amén. Gracias por esos dos que están interesados. Dice la palabra del Señor que había un sacerdote en el tiempo del profeta Samuel que sabía el pecado del hijo, de los hijos, mantenía relaciones sexuales dentro del templo. Pero este sacerdote dice que en su mecedora se amacaba y nada hizo para estorbar lo que sus hijos hacían. Y todo el pueblo hablaba de lo que sus hijos hacían dentro del templo, prostituyendo a las mismas hijas de Israel. Llegó un momento que el profeta Samuel, dice la palabra del Señor, que no conocía a Dios, porque ahí también falló el sacerdote. Ana viene y le entrega a Samuel al sacerdote Elí. ¿Y qué tenía que hacer el sacerdote? Instruirle. Y dice que el sacerdote, Samuel, no conocía a Dios. ¿Cuántos hijos no conocen a Dios porque los padres no le enseñan el camino? ¿Vamos entendiéndonos acá? Ahora dice que el sacerdote estaba allí y Samuel fue visitado por Dios. Samuel, Samuel. Y corrió donde estaba él y ¿me está llamando usted? No, yo no te llamo, Samuel. Estaba tan apagada la luz del sacerdote que no se dio cuenta que era Dios. Hasta que por tercera vez, Samuel, cuando la voz esa te vuelve a despertar, decirle, heme aquí, Señor, tu siervo oye. Recién allí el sacerdote entendió que era Dios. Y dice la palabra del Señor, que al día siguiente el sacerdote le dice a Samuel, Samuel, no me ocultes nada de lo que Dios habló contigo. Y allí Samuel le revela todo. Verdaderamente era Dios que habló. ¿Por qué? Porque una criatura que no sabía quién era Dios, le fue revelada las cosas que en su familia sacerdotal estaba pasando.
Ahora, hermano, el tema está. Yo no sé si usted entendió lo que le quise decir de manera indirecta. Pero si usted no pone estorbo en el camino de los pecados de su casa, el pecado seguirá en su casa. Y cada día ese pecado fortalecerá más su fuerza. Y ese pecado va a llamar aliados. Empezó por una cosa. Ahora, yo le pregunto de esta noche, como un examen de conciencia, hagámonos todos. Todos. Le pregunto algo. ¿Cómo comenzó la situación dentro de tu casa? ¿Cuál fue el botón que detonó la bomba? ¿Y cuáles fueron los botones que detonaron las otras bombas que vinieron a explotar después? ¿Cómo sucedió el primer conflicto de tu casa? Ahora, que vos te acuerdes un poquito más de lo que estás viviendo, cómo comenzó todo. ¿Y sabe qué, hermano? Una verdad te tengo que decir. Nosotros como padres hemos visto lo que nuestros hijos comenzaron a hacer y no le pusimos estorbo. Y hoy estamos rogándole a Dios y le culpamos a Dios. No me voy a ir a la iglesia, pastor, ¿por qué? Y no tengo ganas de ir porque estoy orando para que Dios traiga respuesta. No, Dios no te va a traer respuesta cuando tú no renuncies. Dios no va a traer libertad hasta tanto tú no reconozcas y hagas algo para que esa puerta que tú abriste se cierre. Y yo lo abrí, pastor. Mi hijo cometió el error. Sí, pero tú permitiste. Tú eres el padre. Como dicen algunos, por ejemplo, yo no sabía que mi hijo traía cosas robadas, pastor. Pero en tu casa, ¿cómo lo vas a saber? Vi una vez una noticia donde una madre decía, yo no sabía que mi hijo tenía revólver dentro de tu casa, que nunca entró a limpiar la pieza. Nosotros sabemos lo que nuestros hijos hacen, no, convengamos que es la verdad. Sabemos perfectamente. Y entendemos lo que estamos hablando acá. Y es esa puerta que usted tiene que cerrar. Es allí donde nosotros tenemos que invalidar, estorbar. ¿Qué decía el Jeremías 1:10? Arrancar, derribar, destruir, arruinar. Si el diablo es estorbo en tu casa, tú debes ser mayor que él. Mi marido no quiere ir a la iglesia. Estorbar al diablo. En lo que sea de que él sea, mira, sé tormento de lo que está pasando. El otro día sucedió algo en mi casa de manera inesperada. No te voy a decir qué es lo que pasó en el camino, pero sí sucedió algo y estuvimos comentando después. De pronto a las 3 de la mañana el equipo empezó a funcionar solo en casa y hubo adoración en mi casa. Todos estábamos durmiendo. Todos estábamos durmiendo. Y el único que escuchó dijo, como papá se levanta y pone música y todo eso, yo no le di importancia. Dijo. Pero en mi casa a las 3 de la madrugada solo comenzó a funcionar el equipo de audio y había adoración. Ahora, solo, pero el enemigo quiso traer y producir algo en la casa. Y Dios actuó en consecuencia a favor de nosotros. Sí, Señor. Ahora, ¿cuándo Dios actúa en consecuencia a favor de nosotros? Cuando nosotros habilitamos el reino de los cielos en nuestra casa. Te podrás sentir débil. Te podrás sentir como acabado, como que no tengo... Viste que algunos dicen, no tengo fuerza ni para orar. Está bien no tener ni fuerza ni para venir a la iglesia. Te tenemos que traer en grúa o en un camión. Pero hermano, de alguna manera, tú tienes que levantarte. Nadie quiere que escuche alabanza, pastor. Escuche alabanza. Nadie quiere que vea las prédicas. Mire las prédicas. Usted sabe cómo nosotros trabajamos en nuestra casa. Vivimos escuchando música, prédica constantemente. Miramos películas, sí, a la noche miramos películas. Pero ahora también, ¿qué es lo que vemos? A veces nos acostamos con mi esposa, veníamos de Chaco, y me dice mi esposa, vamos a acostarnos a mirar unas películas. Y nos gustó el título de una película. Y nos pusimos a mirar. Y de pronto, camuflado y bien despierto, bien abierto todo, había actos que no tendría que estar. Y ahí con mi esposa cancelamos la película y buscamos otra. Automático. ¿Por qué? Porque no podemos nosotros, hermanos, darnos el gusto de abrir las puertas a Satanás.
Porque todo esto alimenta al demonio que está gobernando allí. Todo esto alimenta. Mi esposo un día se encontró con algo, una situación en mi casa hace muchos años atrás y le dijo a mi hijo mayor, o os tira todo esto o te va con ellos. Fácil. Y hubo corrección en la vida, ¿pero por qué? Porque en un momento determinado alguien fue estorbo. ¿Me entienden? Acá nosotros estamos hablando de lo que es la iniquidad en nuestra familia. La maldad es transmitida al hombre desde el mismo momento de su gestación. Caleb es el más chiquito de toda la iglesia hoy acá. Un añito de vida tiene. ¿Qué pecado hay en este bebé? Hay pecado porque la mamá. Pero si mamá y papá, que son entendidos en la palabra, que oran y que ayunan, que congregan, que buscan obedecer a Dios, se esfuerzan por agradar a Dios, no hacen nada para que esta criaturita de un año crezca en disciplina con Dios, mañana el pecado que fue transmitido en la genética de ellos va a salir a luz. O algo hace mamá o hace papá, principalmente el hombre de la casa. Hace algo, activa el demonio. De generaciones pasadas en la vida de su hijo, y su hijo comienza a tener una vida desordenada. Al diablo no le importa la edad, al diablo le importa que usted la habilite. Si usted tiene un vaso de leche, mi hermano, y de pronto cae la mosca, ¿es visible? ¿Es visible o no? ¿Es visible o no? Y bueno, usted es ese vaso de leche donde la mosca está ahí, y usted sabe dónde sacarla. Terminamos con esto, escuche esto. El pensamiento del hombre desviándolo de todo lo que es de justicia y amor. Entonces podemos decir que la iniquidad es la suma, escucha esto, es la suma de todos aquellos pensamientos y desorden del hombre, que sería la suma de la maldad que hoy hay en su corazón. Empezaste con un clavo y terminaste con una bolsa. Empezaste con un cascotito y terminaste con una pila de escombros. Empezaste con un ladrillo y terminaste con 1000. Pero de alguna manera, hermano, comenzó la situación en tu vida. De alguna manera. Todo aquello que hoy usted está pensando, en esta misma noche, ahora mismo usted está pensando en algo. Si es a favor suyo o en contra, el pensamiento que hoy usted tiene es la suma de todas las acciones que usted tendrá mañana. Y es lo que va a estar guardado en su corazón. Todo mal pensamiento que venimos teniendo de meses, hermano, es la suma. Y escucha esto, la acción que tú tienes hoy. No quiero ir a la iglesia, me rebelé contra la iglesia, porque Dios no hizo esto, Dios no hizo aquello. Hace un mes, 2 meses, 3 meses vení teniendo pensamiento tras pensamiento, hoy uno, mañana otro, mañana otro, mañana otro. La actitud que tú tienes hoy es la suma de todos los pensamientos negativos que hoy te están gobernando. Lo mínimo que tú permitas al diablo es lo que él va a usar para dominarte. Y en esta noche podemos nosotros contrarrestar toda obra del enemigo. Amén. Hasta aquí la enseñanza de esta noche. Hasta aquí la enseñanza. Pero en esta hora yo quisiera que usted se ponga sobre sus pies, por favor. Pongámonos sobre nuestros pies.